¿Cómo puedo lograr salirme de su sombra? Como padre, yo lo amaba. Él siempre me trató con mucho cariño. Siento mucho que el poder haya arruinado a nuestra familia. ¿Cómo es posible perdonar a alguien que ha hecho cosas tan terribles? Y sin embargo, es exactamente eso lo que debes hacer si quieres seguir adelante. ¿Puedo perdonarle el haber tenido que salir del país con mi hija? ¿Puedo perdonarle que en los Estados Unidos durante muchos años haya sido acosada por su culpa y haya tenido un futuro incierto? Seguramente no. Lo que pasa es que yo ya me cansé de explicar algo que no quieren entender. Vi que todo lo que hacía, todo lo que contaba que era verdad y lo probaba, me lo cambiaban y no me querían oír. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo. Parece Marruecos, ¿no? Además que fue un excelente padre. Era un hombre muy estudioso y cuando nosotros éramos chicos jugaba con nosotros, nos enseñaba geografía porque era profesor de geografía también. Por eso yo conozco mucho la parte geográfica. Para mí es muy importante. A lo mejor por eso también me gusta tanto viajar, no sé. Cuando mis sobrinos eran más chicos yo los traía aquí, a mis sobrinos. Después de mis hijos, mis sobrinos. ¿Qué? Ese es el motivo porque no pueden grabar acá dentro. ¿Quién dijo? La administración. ¿Desde cuándo? Desde siempre. En el gobierno de mi padre no habían esas provisiones. Oye, pues si no importa, si hay otros lugares. No hay problema, ya hablé, no hay problema. Ya. ¿Eso es todo fácil, no? Ya. ¿Es abordada a menudo en la calle? La gente contraria, nada. La gente favorable se acerca. Pero también me ha pasado que gente contraria en la calle me insulta. Asesina, hija de un asesino. Nada, pues es parte de todo lo que estoy viviendo. ¿Qué pienso ahora? Que es muy difícil analizar hoy lo que pasó hace 40 años atrás, porque la realidad histórica cambió. Que ella no me pregunte muchas cosas sobre el gobierno de mi papá, porque yo, primero, no fui parte del gobierno. Yo era familiar, hija. No, y a mi papá yo lo defiendo porque la dimensión que yo tengo de él es de un padre bueno y que dedicó su vida por este país. Porque en el fondo también hay un asunto. Él fue un dictador y sacó adelante este país y lo entregó a la democracia bien. Eso, digamos, sería como mal ejemplo para el mundo, porque ellos siempre dicen que los dictadores tienen que ser malos, y tienen que ser asesinos, tienen que ser ladrones, tienen que ser crueles. Entonces, que aparezca un hombre humano
Eso no les conviene. Cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Cuando Fidel estaba en la cárcel, mi madre le enviaba cartas. Él las contestaba y con el tiempo se fue desarrollando una relación muy estrecha con esa correspondencia. Las cartas tienen algo muy poderoso en sí mismas. Son extremadamente personales, se sienten como algo muy particular y tienen un olor especial. Son una forma muy poderosa de comunicación. Luego Fidel fue a México. Allí estuvo cuando yo nací. Fidel Castro se convirtió en el líder del movimiento de resistencia. El 1 de enero de 1959, el dictador Batista fue derrocado. La llegada de Fidel Castro a La Habana fue triunfal. Él vino como un héroe, como un libertador del pueblo cubano. Cuando Castro visita los Estados Unidos, es celebrado por la gente como un héroe nacional cubano. Afirma no ser comunista, pero su política cuenta una historia diferente. Mi madre no creía que hubiese algo que iba mal en nuestro país, todo lo contrario. Pero mi padre sentía que le habían robado a su clínica y a su esposa. Él pensaba que en Cuba estaban sucediendo cosas muy terribles y quería proteger a su hija. Acaba de decir mi padre. Para mí, él también lo es. En mis papeles, yo soy la hija de Orlando Fernández. Así que tengo dos padres. Antes de que mi madre estuviese embarazada de mí, Orlando sabía que ella estaba enamorada de Fidel. Cuando tenía 10 años de edad, mi madre me dijo que yo era la hija de Fidel Castro. Yo no reaccioné particularmente sorprendida, ya que él era el único hombre que entraba y salía de la casa. Hasta los 10 años de edad, pensé que mi padre era ese hombre malvado que me había abandonado a mí y al país que yo amaba. Estaba triste, porque Orlando Fernández siempre había sido muy cariñoso conmigo. Él era un padre sensible y de repente se había ido. En la escuela había que inscribirse en una lista si uno tenía familiares que habían huido del país. Eso era naturalmente muy denigrante y también se ponía mucho énfasis en que sea lo más incómodo posible. Uno era inmediatamente estigmatizado. Cuando se supo que Fidel Castro era mi padre, me sentí muy aliviada. Como adulta, no pude llevar una vida normal. Constantemente veía gente que me pedía todo tipo de cosas. Eso podía ser una casa o un nuevo par de zapatos, que incluso ni yo misma podía conseguir para mí. Mi madre abandonó todo y se convirtió en una especie de marginada. Nadie se atrevía a acercarse a ella. Ningún hombre quería salir con ella porque tenían miedo. Era considerada intocable. Ella era la esposa del comandante, así que nadie era digno de ella. Y hasta tenía una hija con el comandante. ¿Qué hombre se atrevería a criar a su hija? Todos estaban aterrorizados. Die im deutschen Volke aufgerissen war, hat der Führer geschlossen und in den Schmelztiegel der Idee hineingeworfen, was auseinanderstrebte und gegeneinander stand. Parteien, die Klassen, die Stände, die Konfessionen.
Y la gente me pregunta, ¿cuándo te enteraste por primera vez? ¿Cuál era tu procedencia? Fue en la misma época que nos mudamos a un apartamento nuevo. Y mi abuela, de parte de Göring, vino a vivir con nosotros. Y entonces mostraban ese documental que deben haber visto todos los niños alemanes de cómo los aliados liberaban los campos de concentración y encontraban todos esos cuerpos. Fue terrible. Aún puedo recordarlo muy bien. Estaba sentada en la sala de TV junto a mi hermano y ella decía que era todo mentira y negaba absolutamente todo. Mi hermano tiene 1 año y medio más que yo y como respuesta le lanzó un zapato de madera por la cabeza. Yo intenté detenerlo porque no me parecía bien hacerle eso a una anciana. Su primer marido murió temprano y quedó sola con 3 niños, a los que tenía que criar de algún modo. Y ahí es donde Hermann entró en el juego y le ayudó muchísimo. Él no tenía ningún problema con cometer asesinatos en masa, pero por su familia hubiese hecho cualquier cosa. I am about 50 years ahead of time. Therefore, I am not thinking of today or day after tomorrow, but I'm thinking some 50 years or 100 years ahead. Es uno de los africanos más famosos y más controvertidos de todos los tiempos. El 99% de todas las declaraciones sobre mi padre son negativas. Pero gracias a mí y al Islam, por lo menos el 1% de ellas son positivas. Esto no es más que un grano de arena en el desierto, pero aún así lo veo como mi tarea, difundir el bien. En África, la democracia todavía es una utopía. La mayoría de los africanos cree que el poder absoluto es la única forma sensata de gobierno. Mi padre solía decir, la gente luchó contra mí y yo me defendí, pero nunca maté inocentes. Mi padre tuvo un destino mucho peor que nuestro expresidente Milton Obote, porque al menos Obote pudo exiliarse y morir allá pacíficamente. Mi padre fue brutalmente asesinado, le arrancaron la vida, él no pudo disfrutarla hasta el final. En la celebración de 50 años de nuestro padre fundador, Milton Obote, en el Sheraton Hotel, me encontré con Jafar, el hijo de Idi Amin. Yo estaba con un conocido llamado Arthur Tongworth. Él lo reconoció y dijo, «Hey, ese es Jafar Amin». Y yo dije, ¿en serio? ¿Él está aquí? Estábamos todos muy sorprendidos porque era un evento en memoria de Milton Obote, quien había sido derrocado por Idi Amin. Pero realmente era él. Hace 10 años no hubiera tenido ningún interés en encontrarme con él. Simplemente me hubiera ido porque sentía aún mucho odio dentro de mí. Pero no es nuestra culpa ser los hijos de hombres que han jugado un papel tan importante en la historia de Uganda. Godfrey es el hijo del fallecido Obote Fumbi, quien fue ministro de Defensa bajo el mandato de mi padre. Además, nuestras familias estaban muy unidas. Es por eso que teníamos tanto que ver el uno con el otro. Pero esto terminó en 1977, después de la muerte de su padre. Él sin duda era inocente. Lo mismo ocurrió con el arzobispo de Uganda. Mientras mi padre estaba en el poder, algunas personas tuvieron que perder sus vidas. Y ellos dos son buenos ejemplos de esto. Así
siempre es muy interesante leer la historia de Alina Fernández Revuelta, la hija, ¿cómo te decían? No, rebelde de Fidel Castro. Yo lloré con eso. Yo ¿Sí? lloré con eso, sí, porque las editoriales te imponen los títulos de los libros, que son cosas que mucha gente desconoce, ¿no? Que las editoriales te obligan prácticamente, no... O sea, que ese no era el título que tú querías darle a tu libro. Claro que no. Un adjetivo que ahora yo cargo como una losa. La forma en que entraste a este país me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo fue eso? Bueno... ¿Disfrazada de qué? De turista española. ¿Verdad? Y olé, claro. Porque me prestaron un pasaporte de una muchacha española que se sacó, se falsificó en otro lado. Bueno, es algo así bastante rocambolesco, ¿no? Pero tuve que salir con ese pasaporte que ya tenía mi foto. El nombre de ella, no voy a decir el apellido, era Victoria. Y estuve practicando la noche anterior cómo firmar como ella y algunas cositas así, ¿no? Entonces cuando salí de ese edificio ya transformada, mi hija había ido a buscar el taxi. Y yo me fui hablando como española hasta el aeropuerto José Martí. Qué guapa eres. Bueno. ¿No sentías miedo? Soy un poco payasa también. Sabes que lo de ser clown corre en la sangre. Como hija de Fidel Castro, se cosecha una amplia gama de reacciones. A algunos les gustaba, a otros no. Algunos lo idolatraban y otros lo odiaban con todo su corazón. Así son las cosas. Uno no es visto como una persona independiente. Pasaron muchos años hasta que finalmente pude tomar conciencia de que soy un individuo que puede decidir por sí mismo qué es lo que quiere y qué no. Siempre intenté llevar una vida normal e independiente, pero sabía desde el principio que la gente no reaccionaba realmente a mi persona, sino que lo veían a él en mí. Este es el lugar de nacimiento de mi padre. Y aquí también fue a la escuela militar. Pero él siempre siguió amando Valparaíso. Desde el momento que mi papá hizo el golpe militar con los otros militares, yo pensé que si fracasaba lo iban a fusilar, porque eso era lo que se hacía. Sí. Entonces desde ese momento que como que la vida de mi padre siempre la vi como que podía estar en un hilo. Sí. Y solamente Dios, volviendo a nuestro, Dios lo iba a proteger. Gente que se fue de izquierda, que arrancó del gobierno, después del pronunciamiento militar, inventaron muchas cosas. Inventaron que en Mapocho el río estaba lleno de sangre por la gente que habían matado. Inventaron muchas cosas en ese momento, que eran imposibles porque hacía una semana que había tomado el gobierno, ya hablaban de tortura y de mil cosas. En ese momento yo las oía, pero sabía que eran mentiras. O sea, yo viajé con mi hermana también para que mi papá estuviera tranquilo aquí, o sea, aquí en Chile. Como, ¿sabes tú lo que hace la pata? Adular. Encontrarle que todo lo que uno hace está bien y todo eso. Ya cuando volví a Europa me llamó la atención eso. Pero la gente que no era mi amiga, porque ella nunca me ha adulado. O sea, la gente... Sí, aquí te quieren saludar. Yo sí, eso no. ¿Inglesa? Yo soy inglesa. Mira inglesa, mira argentina. Si la veo a ella, le explico a ella que viene en Inglaterra. Y para mí es un honor. Ojalá hubiese conocido a tu papá, te lo digo, pero de todo corazón. ¿Ya? En serio, en serio. Sorry, igual yo y mi familia completa. ¿Ya? Y de eso también, porque una cosa... Thank you so much. Porque ¿sabes lo que pasa? Hay mucha gente que todavía quiere mucho a mi papá. Se me ven a mí de la forma como esta señora, es decir, que al poder siempre lo rodea un montón de gente aduladora y con el tiempo yo he visto que es la gente más falsa. Porque esa persona que era mi papá, por ejemplo, cualquiera, dejan el poder y ellos se han vuelto y se van con el otro que tiene el poder. Nunca fui amiga de esa gente, nunca.
Aunque me dijeran que yo era la más linda, la más inteligente, nunca. Y no, Juan Pablo II, yo estuve conversando con él porque hablaba español perfecto. Y lo que más me impresionó cuando le dije a su santidad, ruega por nosotros. Entonces me dijo, no, rueguen por mí, dijo él, porque estoy muy solo, dijo. Y a mí se me quedó grabado eso. Y ahí pensé, claro, el poder que sea, está solo. Yo tenía inquietudes políticas, como que participé en el Partido Demócrata Cristiano. Entonces pensé que tenía que hacer algo para aportar al país. Y la fuerza para aceptar todo lo que nos ha venido ha sido porque, como te decía, creemos mucho, somos muy creyentes en Dios. Cuando fuimos exiliados, me pregunté por qué debíamos dejar el país. Recién entonces me di cuenta de que la población no compartía mi amor por mi padre. En cualquier caso, el tiempo en Libia y Arabia Saudita fue traumático para nosotros. En aquel entonces yo tenía 12 o 13 años y dado que me enteraba de cada vez más cosas a través de los periódicos, empezaba a hacer preguntas. Nos sentamos juntos y hubo una discusión entre personas que se amaban. Tuve la suerte aquel día de que él sintiese la necesidad de aclararme las cosas. El 1 de octubre de 1990, volvimos llenos de preocupación a Uganda. Teníamos mucho miedo e incluso habíamos eliminado el nombre de Amin de nuestros pasaportes. Para nosotros era importante vivir aquí y estar en contacto con nuestros compatriotas. Incluso tuve la oportunidad de casarme con una mujer de mi tribu. Buscaba protección y seguridad entre mi gente. Según el Islam, un musulmán no es responsable por las acciones de sus padres, independientemente de lo terrible que hayan sido. Esta creencia en nuestra inocencia fue lo que nos dio fuerzas cuando volvimos a empezar aquí de cero. Cuando dejé Alemania por primera vez, tenía 19 años. Me fui con una amiga a América Central, a México. Allí conocí a ex-nazis por primera vez. La familia de Honduras quería hacer algo bueno por mí y me presentó a todos los alemanes que vivían allí. Toda esa gente había venido casualmente después de la guerra a Honduras, lo que, por supuesto, significaba que eran ex-nazis. Y ahí el dilema. Porque eran todos muy agradables, pero así todo, seguían siendo nazis. Y luego me fui a Nicaragua. Allí, luego de 40 años de régimen de Somoza, estaba todo muy confuso. En cada esquina había ametralladoras y eso agitó algo dentro de mí. En ese viaje también conocí a muchas personas de Chile que habían huido por el golpe de Estado. Ese fascismo de pronto estaba tan cerca. Eso me enloqueció un poco y ese fue mi primer episodio. De algún modo no podía soportarlo. Creo que tuve un episodio maníaco depresivo porque no podía dormir. En ese entonces, a todo se le llamaba esquizofrenia y era tratado como tal. Tardé mucho en recuperarme de los electroshocks. Entre otras cosas, tienen el efecto de hacer que pierdas la memoria. Y pasaron años hasta que pude recuperarla.
Luego regresé a Alemania, es decir, me sentaron directamente en el avión y me enviaron de vuelta. Eso me ayudó mucho. Luego hubo nuevamente 2 pequeños episodios. La última vez fue en Alemania. Mi madre estaba conmigo y mi tío Sigi estaba de visita y había traído nueces del viejo árbol de su calle. Y ahí tuve algo de apoyo. Lo siento, me emociono, porque él murió justo entonces. Fue como volver a ser una niña. África, muérate. África, África. 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 Yo era su favorito. Cuando mi padre iba a algún lugar, siempre preguntaba, ¿quién me acompaña? Mi hermano y mi hermana decían, no, queremos quedarnos con mamá. Yo siempre iba, también de cacería. Le dije que quería ser un buen cazador. Eso lo ponía muy orgulloso. Y decía, mi hijo es un jet fighter. Tu padre fue el que me dio el apodo de jet fighter. Sí, lo recuerdo. Una vez nos visitaron y nuestros padres querían ir de compras juntos. Yo todavía estaba arriba en mi habitación y mi padre gritó, «Hey, Godfrey, baja, tu héroe está aquí». Y así conocí a tu padre. ¿Fue en el 73? No, fue en los años 60. Todavía era comandante del ejército. Lo recuerdo claramente. Llevaba un uniforme del ejército verde camuflado. Mi padre le dijo, este es mi hijo más joven. Quiere ser piloto y está fascinado por los soldados. Eres su héroe. Tu padre le dijo, eso es genial. Bueno, lo enviaremos a Rusia. Así puede ser piloto y volar aviones de combate. Mi padre siempre hizo así. Quitaba los problemas de la mesa. Siempre que hacía una acusación decía, no es más que propaganda. Para. Oh, sí, su acento. Oh, mira. Jabalíes. Oh, sí. Y un antílope. ¿Un antílope? ¿A dónde? ¿Qué dijo tu padre sobre el mío? Luego de esa tragedia, ¿hablaron sobre él? Me interesaría saberlo. ¿Qué fue lo que pasó, según su opinión, entre los dos? ¿Qué fue lo que él dijo sobre mi padre? Déjame que te lo explique de este modo. Tu padre era el punto crucial, el brazo administrativo de mi padre. Cumplía una importante misión. Él era el engranaje principal en ese motor. Él se ocupaba de que mi padre se viera normal. No es que mi padre fuese anormal, pero todo político necesita a un secretario, un portavoz. En Estados Unidos dirían, un hombre que se ocupa de que quedes bien parado. Él era quien, después de todo, movía los hilos en el trasfondo. Tu padre era un tecnócrata, el que estaba detrás de todo. Pero mi padre estaba rodeado de gente a la que yo llamo yagos. Y le decían, ¿qué quieres con él? Con ellos se referían a su origen. Ese tipo viene del este. Somos tus tíos. ¿Por qué le transfieres tanta responsabilidad a ese sujeto? Tu padre era el que decidía qué ruta tomar. Era quien tomaba las decisiones importantes. Si alguien lo aniquilaba, aniquilaba también a mí. Si quiero que un auto no funcione, le quito la batería. Cuando finalmente se acusó a los involucrados en el derrocamiento planeado de mi padre,
Tu padre fue acusado de complicidad. Al parecer, todos pensaban que él había apoyado las intenciones de Orgemas. Y del arzobispo. Y del arzobispo. Él no era decisivo, sino solo un puente con el pueblo. La mejor forma de ganarse al pueblo es teniendo un líder religioso a su lado. Tu padre cayó en manos de la gente equivocada. Los acusados generalmente son encerrados hasta el inicio del juicio. Pero estos hombres creían que no debía existir ningún juicio, ya que este no era un caso para un tribunal. Por lo tanto, le preguntaron al pueblo, ¿qué debemos hacer con ellos? ¿Y cuál fue la respuesta? Mátenlos inmediatamente. Por supuesto, en suajili. Mátenlos. Ahora, a mis ojos, esto es anarquía pura. Tienes el poder absoluto, pero tu gente siente que puede hacer lo que quiere. Con su bendición. No. Eso no juega ningún papel. En una anarquía, todo el mundo piensa que tiene vía libre. Nunca absolverían a mi padre de la responsabilidad política por el asesinato del arzobispo Lugum, Orgema y de tu padre. En el plano político eso está claro. Si uno tiene el poder absoluto, también es responsable de todo lo que sucede en su esfera de influencia. Con respecto a tu padre, actuó de forma demasiado prematura. Se dejó llevar por el impulso del momento y tomó una terrible decisión. Eso era lo negativo en él. Elegía a menudo muy impulsivamente, sin pensar. Pero posteriormente, era algo que lo atormentaba. Si se hubiese calmado y luego hubiera tomado una decisión, eso era algo que le preocupaba mucho. Sí, eso puede que tenga algo de cierto. El presidente fue llevado por mal camino y en lugar de sentarse y mandar a hacer una investigación adecuada, reaccionó de forma espontánea, trágicamente. En hawaiano hay una oración. Más bien, yo diría que es una terapia. Traducido, son solo 4 frases. Lo siento. Por favor, perdóname. Te quiero. Y muchas gracias. No suena a nada especial, pero el proceso que atravesé fue muy largo. Con seguridad fueron 11 o 12 años. La frase, quien es judío lo decido yo, es de Hermann. Es sabido. Esto apareció en una de sus obras. Se trataba de un médico o un dentista. Estaba claro que él era judío. En la fábrica, cada vez había más rumores. Un día Hermann entró y reprendió a todos en la cantina y comenzó a gritar, yo sé qué clase de rumores corren aquí. A mí no me importa lo que digan. Quien es judío, lo decido yo. Luego se hizo un gran silencio. Si bien él firmó la conferencia de Wannsee, se asume que para ese momento él ya estaba tan fuertemente bajo los efectos de la morfina que apenas participó activamente en los acontecimientos. Él ya había sido empujado a un lado, por lo que firmó la orden y se le envió a Heydrich. Tampoco estuvo presente en la conferencia de Wannsee.
Solo aparece su nombre en el documento. También se puede decir que es exactamente igual de malo o incluso peor no ocuparse de ello, que no le importase lo que pasara. Para ese momento, a él ya todo le daba igual. Ya no participaba activamente. Se convirtió en Gollum. Solo quería recoger los tesoros. Utilizó la guerra para comprar en los territorios ocupados. A la abuela, por ejemplo, le envió desde Holanda varios vagones de tren. Mi hermano y yo no queríamos nada de eso. No habíamos visto nada de todo eso hasta que se mudó con nosotros. Mi padre tenía deudas y antes de morir vendió todas esas cosas maravillosas. Estábamos tan contentos. Era como un karma. Y cuando terminó en Holanda, fue a París y comenzó a comprar allí. En el Museo del Louvre. Iba caminando y solo señalaba lo que quería. Eso y eso también. Y detrás de él, los ayudantes iban empaquetando. Es algo que uno no se lo puede imaginar. Sí. ¿Hay algo que eche de menos de La Habana que aquí no exista? Por supuesto. En primer lugar, por lo menos 500 años de historia. No, esta no se sabe qué virgen es, pero está muy linda. Pero con esa capa amarilla, a lo mejor es una virgen española, o sabe Dios qué, ¿verdad? Le dijeron que era la de la Merced. Uno de estos cuadros perteneció a mi madre. Ahora cuelga aquí. Pero así es la vida. A menudo descubro pinturas de mi madre en las paredes de otras personas. Por supuesto es triste, y de ello es culpable la situación en Cuba en los últimos 50 años. La gente tiene que vender cosas valiosas porque necesita dinero. Para mi madre, no había otra cosa más importante que la revolución y Fidel Castro. ¿Y cómo encaja usted en ese cuadro? También a mí me gustaría saberlo. Mi madre era una mujer muy fuerte. Nunca la vi llorar y nunca se quejó. Pero uno se da cuenta cuando alguien es infeliz. Yo hubiese matado por ella. Pero cuando crecí, me di cuenta de que ese sentimiento no era recíproco. Cuando fui adulta, ya no me sentí más cómoda en Cuba. Nunca pude amigarme con ese sistema. Y eso, por supuesto, tenía peso en la relación entre mi madre y yo, dado que era un tema omnipresente. Yo amaba mi tierra, pero no el gobierno que ella apoyaba. Es por eso que quería abandonar Cuba. Allí me sentía como una prisionera. Fidel Castro fue una parte de mí, solo durante mi niñez. Con él solo asocio uniformes, gente marchando, canciones revolucionarias, consignas políticas e histeria total de las masas. Esos son mis recuerdos de él. Nunca sentí odio contra él, pero por supuesto me sentí engañada por los líderes revolucionarios. No cumplieron ninguna de sus promesas y mintieron sistemáticamente a todo el país. También le mintieron a mi madre. Ella no era cabecilla, sino solo una seguidora. En su primer discurso público, Fidel Castro afirmó que Cuba jamás sería un país comunista. I know you are worried. First of all, if we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. En esta declaración lo confirma una y otra vez, hasta que un día reveló su verdadero plan.
Sin embargo, no lo hizo en un lugar público donde normalmente daba sus discursos, sino en un teatro. Delante de sus compañeros de partido preguntó, ¿qué somos? Y un camarada tras otro dijeron, somos comunistas. Y de un día para el otro el país no fue el mismo. ¿Cuál es, compañero? ¿Cuál es un compañero de aquí? Los compañeros de acá, los compañeros de allá, los compañeros de allá. Partido Comunista de Cuba. Para llegar al poder y para mantenerlo, por supuesto, es necesario difundir mentiras. No se le puede decir al pueblo, yo los voy a despreciar, los voy a usar, los haré pasar hambre y no les dejaré usar zapatos nuevos. Con ello no se obtendrá ningún aplauso, bajo ninguna circunstancia. Algo que no quieren entender. Vi que todo lo que hacía, todo lo que contaba que era verdad y lo probaba, me lo cambiaban y no me querían oír. Me ha pasado que gente contraria en la calle me insulta. Asesina, hija de un asesino. No, pues es parte de todo lo que estoy viviendo. ¿Qué pienso ahora? Que es muy difícil analizar hoy lo que pasó hace 40 años atrás, porque la realidad histórica cambió. Que ella no me pregunte muchas cosas sobre el gobierno de mi papá, porque yo, primero, no fui parte del gobierno, yo era familiar, hija. No, y a mi papá yo lo defiendo porque la dimensión que yo tengo de él es de un padre bueno y que dedicó su vida por este país. Porque en el fondo también hay un asunto. Él fue un dictador y sacó adelante este país y lo entregó a la democracia bien. Eso, digamos, sería como mal ejemplo para el mundo. Porque ellos siempre dicen que los dictadores tienen que ser malos y tienen que ser... ¿Cómo puedo lograr salirme de su sombra? Como padre, yo lo amaba. Él siempre me trató con mucho cariño. Siento mucho que el poder haya arruinado a nuestra familia. ¿Cómo es posible perdonar a alguien que ha hecho cosas tan terribles? Y sin embargo, es exactamente eso
lo que debes hacer si quieres seguir adelante. ¿Puedo perdonarle el haber tenido que salir del país con mi hija? ¿Puedo perdonarle que en los Estados Unidos durante muchos años haya sido acosada por su culpa y haya tenido un futuro incierto? Seguramente no. Lo que pasa es que yo ya me cansé de explicar. Cuando nosotros éramos chicos jugaba con nosotros, nos enseñaba geografía porque era profesor de geografía también. Por eso yo conozco mucho la parte geográfica. Para mí es muy importante. A lo mejor por eso también me gusta tanto viajar, no sé. Cuando mis sobrinos eran más chicos yo los traía aquí, a mis sobrinos. Después de mis hijos, mis sobrinos. ¿Qué? Ese es el motivo porque no pueden grabar acá adentro. ¿Quién dijo? La administración. ¿Desde cuándo? Desde siempre. En el gobierno de mi padre no habían esas provisiones. Oye, pues si no importa, si hay otros lugares. No hay problema, ya no hay problema. Ya. ¿Eso es todo fácil, no? Ya. ¿Es abordada a menudo en la calle? La gente contraria, nada. La gente favorable se acerca. Pero también... La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo. Parece Marruecos, ¿no? Además que fue un excelente padre. Era un hombre muy estudioso y